Quiero predicar esta palabra. Estamos en una serie que es la serie de la familia. ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? Una palabra poderosa, me la pude ver en la grabación, donde Dios nos decía que Él tiene el control, ¿cierto? Dios tiene el control. Dios nos habló poderosamente a través de nuestro amigo y hermano David Quintero. Y ya no vemos los desiertos de la misma manera, ¿verdad? Ya vemos el desierto como el lugar de la palabra de Dios, el lugar donde Dios nos quiere hablar, ¿verdad? Y como toda familia, todas las familias pasamos desiertos en algún momento, ¿cierto? Desiertos a nivel económico, desiertos a nivel emocional, desiertos a nivel, no sé, sentimental, matrimonial, mental, tantos desiertos que podemos pasar, pero sabemos que en medio de todos ellos, Dios sigue estando ahí. Dios sigue estando ahí con nosotros. Él está en el valle, Él está en el monte, Él está en el valle más oscuro y Él está cuando todo está claro. Él siempre está ahí para nosotros. Él nunca nos abandona. Pero hay una pregunta que estamos predicando en Barranquilla, estamos predicando aquí. Hay una pregunta importante y es, ¿quién manda en mi vida? ¿Quién manda en mi familia? Pregúntale al que está a su lado, ¿quién manda en tu vida? ¿Quién manda en tu familia? ¿Quién manda en nuestra familia? Nosotros estamos en un escenario, en una sociedad donde estamos siempre sometidos bajo una autoridad. ¿Usted se imagina un mundo sin autoridades? Un colapso. O sea, eso está claro, ¿ah? Un mundo sin autoridades colapsaría. Por eso Dios siempre estableció desde el principio autoridades. Es más, al hombre y a la mujer le dio autoridad. ¿Para qué? Para que sojuzgaran la tierra, para que gobernaran sobre ella, para que la administraran bien, para que la cuidaran, para que la hicieran producir, la hicieran ser fructífera. Ya Dios había dado todo. Lo que teníamos que hacer nosotros era ser buenos mayordomos. Lastimosamente, tenemos que ser sinceros, en momentos no hemos sido buenos mayordomos. Y eso lo llevamos a todas las áreas de nuestra vida. Entonces la llevamos al matrimonio y no terminamos siendo buenos mayordomos en el hogar. Y no entendemos que el Señor ha puesto también autoridades dentro del hogar. El hombre es autoridad de su mujer, de su esposa. Son autoridades los padres de los hijos. Cuando tú estás en un trabajo, en una empresa, un negocio, tú tienes un jefe, hay una autoridad sobre ti. Tú estás en un país donde tienes unas autoridades gubernamentales. Escúchame muy bien, te gusten o no te gusten, hayas votado por ellas o no hayas votado por ellas, estés de acuerdo con lo que hacen o no estés de acuerdo con lo que hacen, las autoridades son autoridades. Y el Señor pone autoridades, ¿sabes para qué? Para formar el carácter de Cristo en nosotros. Estás en una iglesia, el Señor ha puesto autoridades espirituales sobre ti, tus pastores, tus líderes. Estamos siempre sometidos bajo una autoridad. Ese fue el principio de rebeldía del inicio, cuando el enemigo no quiso someterse a esa autoridad. Cuando el diablo no quiso someterse a esa autoridad, antes de diablo, Luzbel, ángel de luz, después desechado del cielo. ¿Por qué? Porque quiso revelarse la autoridad que ya había sido establecida. ¿Por qué te digo todo esto? Porque esa pregunta siempre está reinando. ¿Quién manda? ¿Quién manda? Y en la casa entonces el hombre quiere de pronto de manera autoritaria o con violencia decir quién manda. O sea, demostrar quién es el que manda. Y parece que eso fuera un tema de orgullo. O sea, porque para nosotros someternos a una autoridad necesitamos es humildad, no orgullo. Tiene que estar a tu lado. Para someterse a una autoridad se necesita mucha humildad. El orgullo tiene que salir de nuestro corazón, porque si no, no nos vamos a someter a una autoridad nunca. Cuando a ti te cuesta someterte a una autoridad, eso es una señal de que tu corazón está lleno de orgullo. Cuando tú no quieres aceptar órdenes, cuando no quieres acatar ciertas cosas que te están diciendo, hay algo en tu corazón de orgullo que tú necesitas trabajar, que yo necesito trabajar. Por lo tanto, cuando me hago esta pregunta, ¿quién manda? Me lleva a esta palabra del capítulo 8 del primer libro de Samuel, donde en algún momento de la historia del pueblo de Israel podían ellos estar viviendo algo como lo que nosotros estamos viviendo hoy. Solo que en aquel tiempo de pronto se sentía como más espiritual el tema porque está escrito en la Biblia, ¿verdad? Y parecía que era más bíblico el tema, más santo el tema, pero era lo mismo que sucedía y sucede en este tiempo. Habla de un hombre llamado Samuel.
Y de pronto usted puede recordar la vida de Samuel, un jovencito, un adolescente que estaba bajo el liderazgo de un sacerdote que de pronto no estaba haciendo las cosas tan bien porque tenía una responsabilidad de corregir a sus hijos y no lo hizo. Y los hijos de Elí terminaron siendo personas que corrompieron aún el mismo templo, se comportaron de manera inmoral, se acostaban con mujeres aún en el templo. Y su padre, aún sabiendo esto, no hacía nada. Eso tuvo una consecuencia, sus hijos mueren, él también muere. Pero en ese tiempo que escaseaba la palabra de Dios, aparece una luz de esperanza, y esa luz de esperanza se llamó Samuel. Un niño al que Dios le habló desde pequeño, pero él no conocía la voz de Dios. Pero te voy a decir esto, cuando tú estás dispuesto a escuchar, Dios te va a hablar. Pero cuando no estamos dispuestos a escuchar, Dios no habla. ¿Por qué? Si yo no quiero escucharlo, Dios me dice algo y termino yo haciendo otra cosa. Dios me dice que por aquí y yo digo que es por aquí. Dios me dice que es de esta manera, pero yo digo que esta manera es mejor. Entonces Dios dice, pero ¿para qué te hablo si tú no haces caso? Pero cuando yo estoy dispuesto a escuchar, me comporto como Samuel. Samuel dijo, heme aquí, Señor, tu siervo escucha, tu siervo oye. ¿Cuántos le hemos dicho a Dios en estos 5 meses del año, háblame, Señor, que yo voy a obedecer? ¿Seguro? Si no lo ha hecho, todavía tiene 7 meses más. Para que en los próximos 7 meses le digamos a Dios, Señor, háblame que yo quiero obedecer. Háblame que yo te voy a escuchar, háblame que yo voy a hacer lo que tú me digas que haga. No te voy a poner pero, Señor, yo voy a hacer como tú me mandes. ¿Quién manda en mi vida? Cuando estamos dentro de la iglesia decimos, Dios manda. Pero cuando salimos, nos damos cuenta que a veces no es Dios quien manda en nuestra vida, sino muchas otras cosas o personas. Por eso el mismo Jesús un día puso una contraposición y dijo, tú no puedes amar a Dios y a las riquezas. Tú no puedes servir a Dios y a las riquezas. Amarás a uno y aborrecerás al otro. O sea, no puede haber 2 cabezas sobre ti. Solo hay una y se llama Cristo Jesús. No, la iglesia no tiene 2 cabezas. La cabeza de la iglesia es Cristo. No tiene 2 cabezas. Cuando hay 2 cabezas hay una división. Hay algo que comienza el uno a decirte para acá y el otro a decirte para allá. Si tú tienes en una empresa varios jefes, siempre tiene que haber un jefe por encima de esos jefes. ¿Por qué? Porque si no, el uno te dice una cosa, el otro te dice otra, el otro te dice, ¿y a quién le haces caso? Hay una autoridad que tiene que estar por encima de todas. Samuel fue elegido por Dios. Es más, su nombre significa, escucha bien, el escuchado por Dios, el oído de Dios. Dios ha oído. Había un deseo en la gente de escuchar a Dios. Había una necesidad de la palabra de Dios y Samuel fue elegido. Pero Samuel también tuvo hijos. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que tú seas cristiano no garantizará que tus hijos lo sean. Pero sí tenemos una gran responsabilidad de sembrar en nuestros hijos y en nuestras generaciones la palabra de Dios. Ellos decidirán después. Y pasa esto, que los hijos de Samuel tampoco se comportaron muy bien. Primer libro de Samuel, capítulo 8, dice, Samuel envejeció y nombró a sus hijos como jueces de Israel, Joel y a Abías. Imagínate los nombres de estos hijos. El uno significa Joel, hombre de Dios. Imagínate esto, Dios es su Señor, significa el nombre Joel. Y el nombre de Abías significa Dios es mi Padre es el Señor. O sea, tremendos nombres. Pero es que tú tengas un nombre bíblico no garantiza que tú seas alguien que viva conforme a la palabra de Dios. Yo me llamo Clemente y la Biblia dice que Clemente es Jehová. Que Clemente es lento para la ira y grande en misericordia. Pero que yo tenga ese nombre no garantiza que yo viva conforme a la palabra de Dios. Es una decisión personal. ¿Y sabes qué decidieron los hijos de Samuel? En vez de querer parecerse a su padre, terminaron haciendo cosas totalmente distintas a las que hacía su padre. Dice la Biblia, primer libro de Samuel, que ellos no eran como su padre, versículo 3, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Los hijos de un profeta. Por eso no te encante juzgar o levantar el dedo sobre algún hijo de pastor, porque es que sea hijo de pastor no garantiza nada. Los hijos del profeta Samuel, ávaros, dice en otra traducción, estaban llenos de avaricia, codiciaban el dinero, aceptaban sobornos, pervertían la justicia. ¿Se parece a nuestros tiempos?
Un país lleno de corrupción. El mayor problema de nuestro país, la corrupción. Cuando aquellos somos capaces de aceptar sobornos, de pervertir la justicia, de moverla. ¿Cuál es el símbolo de la justicia en Colombia? Una balanza, ¿ah? ¿Cierto? Y a veces en Dios la justicia no es tan balanceada. Hay veces que tiene que inclinarse hacia un solo lugar. Porque la justicia de Dios no cae bien siempre. No todo el mundo está de acuerdo y no todo el mundo la comprende, pero sigue siendo la justicia de Dios. Y mira lo que pasa, los hijos de Samuel estaban codiciando el dinero. De pronto no eran inmorales como los hijos de Elí, pero estaban deseando las riquezas, la amaban. Y la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Tremendo, ¿ah? Y entonces dice el versículo 4, los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel y le dijeron: Samuel, ya eres anciano, tus hijos no son como tú, danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Y Samuel se disgustó, se enojó, se molestó con esta petición, fue al Señor en busca de orientación. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Por eso le hice esta pregunta. ¿Usted le ha preguntado a Dios por quién votar? ¿De verdad lo ha hecho? Nosotros siempre debemos acudir a Dios en busca de orientación y guía. Nosotros debemos siempre acudir a Dios en busca de dirección. Entonces, ¿a quién debemos acudir si no a Dios? ¿Quién? Pedro lo dijo: ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién más puedo buscar? Yo te necesito a ti en mi vida. Hay gente que llega a donde mí: pastor, dígame qué hacer. Y yo les pregunto: ¿ya le preguntaste a Dios? Ay, pastor, usted no es el que habla en nombre de Dios. Ese es el problema de creer que Dios necesita intermediarios para hablarme, cuando Dios quiere hablarme de manera directa. Ah, entonces, pastor, ¿entonces para qué usted es pastor? Sí, porque alguien podrá decir: pero entonces, ¿para qué es pastor? Bueno, el Señor me ha puesto aquí para ser un padre espiritual para ti, un mentor, un guía, un consejero, alguien que pueda escucharte, alguien que pueda orar contigo, orar por ti, ayudarte, de pronto exhortarte en algo que esté viendo que no está bien, confrontarte, animarte. Para eso Dios me puso. Pero yo no soy Dios. Pastor, pero usted es la voz de Dios en esta tierra. Oiga, qué lindo se oye eso, ¿ah? Y eso a veces es una excusa para no buscar someternos a la autoridad divina. Oye, cuando tú oras todos los días, tú le estás diciendo a Dios: tú eres quien manda. Cuando no oras, mira, te lo voy a decir de esta manera: cuando tú no oras todos los días, tú dices: yo soy el que mando en mi vida. Yo no necesito a Dios. Es más, yo lo necesito cuando estoy apurado. Pero cuando yo oro todos los días, yo estoy diciendo: el que manda en mi vida es Dios. Yo no puedo salir de mi casa sin orar. Yo no puedo tomar una decisión sin que Dios me diga cómo hacerlo. Yo no puedo. Yo necesito que me ayude, Señor. Acompáñame, guárdame, protégeme, bendíceme, ábreme las puertas. Voy a tocar esta puerta. Tócala tú primero por mí. Y si me conviene, ábrela. Y si no me conviene, ciérrala. ¿Sabes qué es eso? Someterme a la autoridad de Dios. ¿Quién manda en mi vida? Y dice que los ancianos dijeron: Samuel, tus hijos no son como tú. Necesitamos un rey. Y a Samuel le disgustó esto, pero fue a donde el Señor. Eso es lo que debemos hacer los hijos de Dios. Que aunque haya cosas que no nos parezcan, vamos a Dios. Vamos a hablar con Dios, vamos a orar. No nos vamos a poner a chismosear, ni a murmurar, ni a criticar, ni a condenar a nadie. ¿Nos vamos a qué? A orar. ¿Y sabes lo que le dijo Dios? Haz todo lo que te digan, porque es a mí a quien rechazan y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Mira, cuando yo rechazo una autoridad en mi vida, estoy rechazando a Dios. Si Xiomara rechaza la autoridad de su mamá, está rechazando no a su mamá, está rechazando a Dios. Si yo rechazo la autoridad de un jefe sobre mí, puede ser el jefe más malo del mundo, pero yo estoy rechazando a Dios. Porque el principio de autoridad fue establecido por Dios. Sea que el jefe o la persona que la ejerza lo haga bien o mal, ya eso es un tema personal. Pero el principio de autoridad lo estableció Dios. Cuando tú rechazas a un pastor, ¿sabes qué estás diciendo? Estoy rechazando a Dios, no al pastor. Al pastor le duele, pero a Dios le duele más. Mira, los israelitas tenían al mismo Dios como rey. ¿Ah?
al mismo Dios, pero para ellos no era suficiente porque ellos decían, no lo podemos ver, es invisible, ¿qué hacemos con...? No, y el día que tengamos que ir a la batalla, ¿quién sino Dios? O sea, uno que no pierde, uno que no se equivoca, uno que todo lo sabe, ¿para qué quiero otro? Pero así somos los seres humanos. Nunca estamos satisfechos. Nunca es suficiente. Nunca todo nos complace y nos llena. Siempre hace falta algo más. Dile que está a tu lado, ¿te das cuenta cómo eres tú? Míralo a los ojos y ¿te das cuenta cómo eres? Devuélveselo también, así eres tú igualito también. Y el pueblo de Israel le dice a Samuel, tus hijos no son igual que tú, queremos un rey. ¿Para qué? Para parecernos, o sea, que seamos nosotros como todas las naciones. Y te voy a dejar esto en el corazón. Y dice que el Señor le dijo, es a mí a quien rechazan. Desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente, han seguido otros dioses, te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Entonces Samuel transmitió la advertencia del Señor al pueblo que le pedía un rey. Escucha esta advertencia. Esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes. El rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los carros de guerra y a sus conductores y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes en el ejército, otros serán obligados a arar y cosechar los cultivos del rey, otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará a las hijas de ustedes, las obligará a cocinar, a hornear, a hacer perfumes para él. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos, huertos de olivos, se los dará a sus oficiales. Tomará 1/10 parte de su grano y de sus cosechas de uvas y la repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Les quitará sus esclavos, sus esclavas y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Les exigirá la 10ª parte de sus rebaños y ustedes serán sus esclavos. Y cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará. Pero mira la respuesta del pueblo. Si a mí me hacen una advertencia de esa magnitud, yo digo, hombre, mejor me quedo quieto. Así estoy bien. No. Al cabo que ni quería. ¿Cierto? No, eso eran emociones. En realidad estaba como enloquecido, estaba desenfocado. Yo mejor me quedo tranquilo. Gracias, Señor, qué pena contigo. Discúlpame. ¿Sabes qué hicieron los del pueblo de Israel? El pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel y dijeron, aún así, todavía queremos un rey. Señoras y señores, estamos en un día trascendental para nuestro país y hay gente todavía creyendo que alguno de los candidatos es el Salvador de Colombia. Y quiero decirte esto, ninguno de los candidatos es el Mesías. El único Mesías se llama Cristo Jesús. El único que puede salvar a Colombia se llama Cristo Jesús. Pero nos estamos viendo expuestos a una sociedad tan apasionada que ya raya en la idolatría de creer que alguno de esos candidatos es el Salvador. Quiero decirte, ninguno. Y esto es para que entendamos que nosotros debemos respetar el pensamiento individual de cada persona, sin criticar lo que cada uno piense, opine o crea, pero entender que por encima de todo eso debe estar Dios. Y el pueblo de Israel dice, no queremos a Dios como rey, queremos a un rey de carne y hueso. Y mira lo tremendo de esto, y es que en ese momento ellos se niegan a escuchar la advertencia de Samuel y dicen estas 3 palabras, y esto te lo quiero dejar en el corazón. Versículo 20, nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. ¿Nuestro deseo es qué? Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. Dice en la Reina Valera, nosotros seremos también como todas las naciones. Y lo primero que te quiero decir, cuando tú y yo aceptamos a Dios como mi autoridad, como nuestra autoridad, como el rey en nuestra vida, cuando nosotros decimos que Dios manda en nuestra vida, no es para ser igual a los demás. Primero, es para marcar una diferencia. Si Dios es el Señor y Rey de tu vida y mi vida, tiene que marcarse una diferencia.
tiene que notarse un cambio. O sea, yo me acerco al Señor, yo me entrego a Él, yo le abro mi corazón, dejo que Él sea el Rey y Señor de mi vida. Entonces se tiene que marcar una diferencia. Yo no soy igual a los demás. Una de las frases que más usan los motivadores en este tiempo es: no seas como el montón. Pero es que ser como el montón es lo más fácil que hay. Tú llegas a un lugar, José, llegas a un lugar donde todos están tomando y tú dices: miércoles me va a tocar tomar porque ¿qué más hago? No, tú tienes que marcar una diferencia. Si tú y yo decimos que Dios manda, que Él es nuestro Rey, que Él es el Rey de mi vida, que Él es el que manda en mi vida, yo marco una diferencia. Yo no tengo que hacer lo que todo el mundo hace para encajar, para que me acepten, para congraciarme. Yo no tengo que hacer lo que todo el mundo hace. Si Dios manda en mi vida, yo marco una diferencia. Eso no es tan cómodo a veces. Es incómodo. Te va a generar un poco de situaciones complicadas, estresantes, tensionantes. Pastor, pero es que así está el sistema. Es que si yo no ofrezco un dinero, eso no fluye, no sale, no aflojan. Si Dios manda en mi vida, yo no tengo que hacer lo que todos los demás hacen. Pero se te va a demorar. Pero si sueltas un billete, eso va a salir así, mañana mismo. Bueno, que se demore lo que tenga que demorarse. Dios es mi Rey, Dios es quien manda en mi vida. Si tú confías en Dios, mira, algo va a pasar. Entonces aquí los israelitas dijeron: nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. ¿Cuántas veces, cuántas veces hemos querido ser como los demás? ¿Yo por qué no puedo hacer lo que hacen todos los demás? ¿Por qué no puedo vivir la vida como la viven todos los demás? ¿Sabes por qué? Porque le dijiste al Señor que Él es tu Rey y que Él manda en tu vida. Y cuando tú le dijiste eso al Señor, sabes que ya tú no puedes ser igual a los demás. Entonces, ¿de qué serviría una iglesia? ¿De qué servirían los cristianos y los hijos de Dios si somos iguales al mundo? ¿Para qué iglesias? ¿Para qué pastores? ¿Para qué cristianos? ¿Para qué predicar el evangelio si no se marca una diferencia? Desde los pequeños detalles hasta los más grandes detalles. Pero el pueblo de Israel, o sea, el pueblo de Dios, es que le estoy hablando a la iglesia, a nosotros mismos, el pueblo de Dios. El mismo pueblo de Dios hay veces que no quería que Dios fuera quien mandara. Pero cuando estaban apurados sí iban a buscar a Dios. ¿Será que nos parecemos? Cuando estamos apurados, mira, hay gente que cuando está apurada ayuna más que Jesús. Pastor, es que estoy en ayuno. Sí. ¿Cuánto? 365 días. Mi madre. Bueno, dale. Por lo menos vas a rebajar. No sé si Dios va a responder, porque es que tú no mueves la mano de Dios porque ayunes 365 días. Yo no obligo a Dios a que haga algo porque yo me metí en vigilia todo el año. No, Señor. Es cuando yo me someto a su autoridad y decido obedecerlo. En la obediencia hay bendición. El Señor prometió en su palabra: haz estas cosas para que te vaya bien. Si no las haces, te va a ir mal. Es claro, el Señor dio claridad en sus mandamientos, en sus decretos, en lo que Él estableció. Él dijo: yo te recomiendo, yo te aconsejo, yo te digo que hagas esto porque si lo haces va a ser de bendición. Entonces muchas veces nuestro deseo no es que Dios mande, sino ser como los demás. Y la primera señal de que Dios mande en mi vida es que yo marco una diferencia. Lo segundo es que el pueblo le dijo: ese rey, el rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Yo ayer le compartí algo a los jóvenes. Cuando Jesús le llevan a la mujer sorprendida en el acto de adulterio, Él expresó estas palabras: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y sabes qué pasó? Todos tuvieron que irse y soltar sus piedras. Y dice que quedó la mujer y Jesús solos. Y Jesús le preguntó: ¿y dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno de ellos te condenó? ¿Sabes qué te quiero decir con esto? Que no hay nadie justo sobre la tierra, solo Jesús. No hay alguien justo, solo Dios. No lo hay. ¿Eso qué me da? Tranquilidad de que no hay ninguna persona sobre la faz de la tierra que tenga la autoridad moral para juzgarme o condenarme. El único que lo podría hacer se llama Dios. Pero ellos creyeron que ese rey los iba a juzgar,
los iba a gobernar correctamente. Tenían al Dios justo como rey, pero ellos querían a un rey terrenal, un hombre de carne y hueso igual que ellos, para que los juzgara. Quiero decirte, la justicia humana nunca será 100% correcta. La justicia de Dios sí. Dios sí es justo. Dios es un juez justo. Ever, ¿tú quieres ser juez? Parécete más a Dios cada día. Que la justicia sea algo que reine en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero el pueblo de Israel, con estas dos palabras, ¿sabes qué es lo que te quiero decir? Lo primero, hay que marcar la diferencia. Pero cuando Dios manda, mi confianza está puesta en Dios, no en los hombres. ¿Sabes qué dijeron ellos? El rey irá delante de nosotros en las batallas, será nuestro líder en las batallas. ¿Sabes quién quiero que me defienda a mí? Dios. Yo no quiero que me defienda un hombre, porque los hombres fallan, son débiles, se equivocan, cometen errores, no son perfectos. Pero ¿sabes en quién yo he querido confiar y he decidido confiar? En Dios. No ha perdido ni una batalla, lo sabe todo, todo lo puede, nadie le puede hacer frente. Cuando Dios manda en mi vida, yo marco una diferencia, pero ya mi confianza está puesta en Él, no en los hombres. Hay gente que está esperando que los hombres hagan algo por él o por ella. Y los hombres fallan. ¿O acaso tú no fallas? ¿O acaso yo no fallo? Entonces mi confianza no está en los hombres. Comprendo a los seres humanos que son iguales a mí. Son iguales a mí, pueden fallar. Y es ahí donde el pueblo le dice, ese rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Y Samuel le repitió al Señor lo que el pueblo dijo y el Señor respondió, haz lo que te piden y dales un rey. Samuel estuvo de acuerdo y los envió a su casa. Usted puede leer en su casa capítulo 9 y capítulo 10 del primer libro de Samuel. Toda una historia de cómo Saúl se conoce con Samuel. Dice que había un hombre rico e influyente en la tierra llamado Cis, en la tribu de Benjamín, la más pequeña de todas. Cis era el papá de Saúl. O sea, un hombre rico, influyente, y dice que Saúl era un hombre muy alto. Dice que todos, él le sobrepasaba la cabeza, o sea, todos le llegaban como al hombro. Era un tipo grande, o sea que el hombre tenía que ser un porte de hombre, o sea, el tipo, una presencia. No, claro, este es el hombre. A nosotros Dios nos muestra en su palabra que Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Sí, lastimosamente a veces nosotros nos dejamos llevar por las apariencias y las apariencias engañan, ¿verdad? Hay muchos dichos populares acerca de eso. No todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Sí, exactamente. Y dice que Saúl se conoce con Samuel, se perdieron unos burros, imagínate, se perdieron unos burros. Tronco excusa de Dios para hacer que Saúl se conozca con Samuel. Se conoce con Samuel, Dios le dice al oído, ese es el hombre. Dios le dice a Samuel, ese es el hombre, tú lo vas a ungir. Entonces lo atendió, le sirvió, lo dejó que se quedara esa noche con él. Toda una historia especial. Pero a mí me llama la atención algo, y es cuando Samuel va a ungir a Saúl y lo va a presentar como rey. Hace varias cosas y está en el capítulo 10. El capítulo 10 dice que Samuel toma un frasco de aceite de oliva, lo derrama sobre la cabeza de Saúl, besa a Saúl, le dijo, hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes Israel, su posesión más preciada. Imagínate, Dios le entregó en sus manos la posesión más preciada a Saúl. Cuando me dejes hoy verás 2 hombres en la tumba de Raquel. Ellos te dirán que los burros ya se encontraron, que tu papá está tranquilo, pero ahora está preocupado por ti. Han visto a mi hijo, pregunta a tu papá. Cuando llegues al roble de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que van camino a Betel a orar a Dios. Los unos tienen un cabrito, los otros tienen unos panes, los otros tienen vino. Y también cuando llegues a Gibea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, allá habrá un grupo de profetas. Y en ese momento ellos estarán tocando el arpa, la lira, la pandereta, estarán profetizando. Y en ese momento el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y profetizarás con ellos. Después que sucedan todas estas señales, haz lo que tengas que hacer. Nos vamos a ver más adelante en Gilgal. Vamos a ofrecer juntos unos sacrificios, unas ofrendas, pero debes esperarme cuando yo llegue y lo hacemos juntos. Todo esto se lo dijo Dios a través del profeta Samuel.
Ojo, Saúl estaba buscando a un vidente, al vidente. En aquellos tiempos también al profeta se le conocía como los videntes. Cuando Saúl se encuentra con Samuel, le dice, ¿usted sabe dónde vive el profeta? Y le dijo, yo soy el profeta. Imagínate, se encontró de frente con Samuel. Y Samuel le dice tantos detalles específicos. A mí me gusta esto, ¿sabes por qué? ¿Samuel es que lo sabía todo? No, es que Dios se lo soplaba todo. A esto me encanta de Dios. Porque, Álvaro, tú no te lo sabes todas, pero cuando tienes a Dios de tu lado, Él te la sopla. Y eso fue lo que hizo Samuel cuando le habló a Saúl. Mira todos los detalles. Te vas a encontrar 2 hombres, te vas a encontrar luego 3 hombres, te vas a encontrar un grupo de profetas y va a pasar esto y esto. ¿Y qué pasó en el resto del capítulo? Todo pasó tal cual como Samuel lo dijo. ¿Sabes qué te quiero decir con esto? Tercero, el único que siempre cumple se llama Dios. Por eso lo tercero que te quiero decir, espera en las promesas de Dios, no esperes en las promesas de los hombres. Te voy a desilusionar con algo hoy. Mucho de lo que han prometido los candidatos no lo van a cumplir, señores. Pero hay gente que está esperanzada, que ese sí, ese es. Ese es el enviado de Dios, imagínate. No, señor. El único que siempre cumple lo que promete se llama Dios. Por eso mi confianza está puesta en Él. Por eso yo he decidido esperar en Él. ¿A quién no le ha pasado aquí que le han dicho, nosotros te llamamos? Y tú te quedas esperando y agarras ese celular. ¿Será que me equivoqué en el número que di? ¿O será que los llamo yo? Anda, y me llamaron fue de número privado. ¿Cómo les devuelvo? No puede ser. Y hay veces que la gente te ha dejado esperando, te ha dejado plantado. Te ha hecho promesas y no te las ha cumplido. Pero ¿sabes quién es el único fiel en sus promesas? No hay ni una promesa que caiga a tierra sin que se cumpla. Dios. Por eso lo tercero, cuando Dios manda en mi vida, yo espero en sus promesas, no en las promesas de los hombres. Yo espero en las promesas de Dios. Él prometió ser mi sanador. Él prometió ser mi protector. Él prometió ser el que bendice mi vida. Él prometió ser el que cuida mi vida y mi familia. Él prometió ser el que me da paz. Él prometió consolarme. Él prometió defenderme y ser mi abogado. Él lo prometió y yo sé que Él lo va a cumplir. Y lo va a cumplir en tu vida y en tu casa también. Todo lo que Dios dijo a través del profeta Samuel se cumplió. Samuel fue un profeta espectacular. Un hombre de Dios. Imagínate, tu hijo se llama Samuel, Xiomara. Un hombre de Dios. Eso es espectacular. Pero cuando lo buscaron, a mí los detalles de la Biblia me parecen espectaculares. Con ustedes, el nuevo rey, Saúl. Saúl. ¿Y dónde estaba Saúl? Estaba escondido. Pero como Dios se la soplaba todas a Samuel. Ay, bendito pelado. Busquen a Samuel, está por allá entre los equipajes. A Saúl, búsquenlo, está entre los equipajes. Y como el tipo era tan alto, no se podía esconder. Y ese era el rey que ellos querían, ¿eh? Un rey que también era cobarde y tenía miedos. Un rey que cuando se enfrentó a Goliat, él no lo quiso enfrentar. ¿Sabes qué te quiero decir con esto como último punto? Cuando Dios manda en mi vida, yo estoy seguro, yo tengo seguridad de quién es Él. ¿Sabes algo? El amor perfecto de Dios echa fuera todo temor. Por eso el único lugar seguro se llama la presencia de Dios. El único lugar y la única persona con la que realmente tú puedes estar seguro y segura se llama Jehová de los ejércitos. El que no ha perdido ni perderá ninguna batalla. El que no se esconde cuando vienen los desafíos. El que no le da miedo nada. El que te defiende. José, ¿a ti no te gustaría andar con una persona que no le tiene miedo a nada? A mí me gustaría estar con alguien con el que yo me sienta seguro. ¿En momentos te has sentido con miedo y temor? Seguro que sí. Miedo al futuro. Miedo a qué va a pasar con mi vida.
miedo a qué va a ser de mis hijos, miedo a qué va a ser de mi matrimonio, miedo a qué va a ser de la iglesia, miedo a qué va a ser de mi país, miedo. ¿Sabes qué? Cuando Dios manda, yo estoy seguro. Y no necesito vivir en Londres, en Estados Unidos, en la China, en España o en cualquier país desarrollado del mundo para estar seguro. Yo necesito es tener a Dios a mi lado. Por eso cuando Dios manda en mi vida, no hay temor. Pastor, ¿y a usted no le da miedo cosas? Claro que me da miedo cosas. Pero estoy con Dios. Entre más cerca esté de Dios, más seguro me siento. Entre más lejos esté de Dios, más vulnerable e indefenso estoy. Por eso, cuando Dios manda en mi vida, primero, marco la diferencia. Segundo, confío en Él y no en los hombres. Tercero, espero en sus promesas. Y cuarto, me siento seguro.